Bien, vamos a trabajar el estándar 7, describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como sus causas. Bueno, fijaros en la fotografía, es una fotografía de Madrid, años 40, posguerra, la dureza, ¿no? de ese momento, ¿no? En el que pues las grandes ciudades pues, se convierten en un sitio donde hay hambre y miseria, ¿no? Producido por esos años de tanto de autarquía, aislamiento y de las consecuencias de la Guerra Civil Española. Bien, tenemos que entender que durante 40 años los cambios son muy profundos, ¿no? Primero se pasa de una sociedad rural a una sociedad urbana, tenéis que entenderlo, ¿no? España va a cambiar totalmente su estructura económica y su estructura de población. Eh, Tenemos que entender que se pasa de una dura posguerra al desarrollismo, en unos 20 años. Hay cambios demográficos muy importantes. Tenéis que entender lo que es el éxodo rural, es decir, el trasvase de población agraria hacia las ciudades, hacia las zonas más industriales, como veis en el mapa, por ejemplo, hacia el País Vasco, hacia Cataluña, hacia Madrid, hacia Valencia, hacia Asturias incluso. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Avilés, ¿no? Donde hay un crecimiento de una población de unos 20.000 habitantes a una población en menos de 20 años a unos 80.000, ¿no? Un cambio increíble. Y los focos industriales más importantes tenéis que entenderlos como Vizcaya, Barcelona, Valencia, Madrid, Asturias, ¿vale? Bien, pero esto tiene unas grandes consecuencias también, es decir, en el primer momento las grandes ciudades a partir de los años 50 no estaban preparadas para recibir a tanta población y se dan casos de, por ejemplo, de chabolismo. Por ejemplo, vemos una escena de chabolismo en Barcelona, en un barrio de pescadores. Por ejemplo, aquí en Avilés, en Divina Pastora, los trabajadores que venían a Sidesa, pues muchos de ellos no tenían en los primeros momentos donde poder alojarse, ¿no? Y por eso pues, se va a crear chabolismo. Después se crearán los distintos barrios obreros que hoy circundan la ciudad de Avilés. Y también se crean ciudades dormitorios a lo largo del tiempo. Bien, hay un cambio muy importante en la estructura ocupacional de los españoles. El sector primario disminuyó hasta alcanzar un 40% en 1960 y seguirá disminuyendo, lógicamente. Va a aumentar mucho el sector secundario y el sector terciario. Y España se convierte en un país industrializado en muy pocos años. Pero, ojo, porque también hay una emigración, como veíamos en el estándar anterior, que equilibra esa balanza de pagos con las divisas que los emigrantes envían hacia España. Y podemos ver en la fotografía, pues, españoles que en los años 50 emigran hacia donde, hacia Alemania, hacia Francia, hacia Bélgica, y que, bueno, pues trabajarán en las industrias en esos momentos necesitaban mano de obra extranjera. También hay que tener muy en cuenta y tenéis que tener muy en cuenta que esa sociedad urbana va a cambiar. Va a haber un aumento de la sociedad urbana, va a haber también un aumento de la renta per cápita. Los españoles, bueno, pues van a empezar a disfrutar de las vacaciones, van a disfrutar también, bueno, pues de avances que se estaban haciendo en la Europa occidental, ¿no? La población también va a adoptar hábitos propios de una sociedad de consumo, por ejemplo, el coche como los 600, por ejemplo. También se producen cambios demográficos profundos y cambios de mentalidad importante, como el desarrollo de una mentalidad mucho más abierta, sobre todo en la juventud, que además empieza a ir a las universidades, ¿no? Sobre todo a partir de los años finales de los 60, principios de los 70, y se producirán además toda una serie de cambios de pensamiento. Por último, hablaros de esa crisis internacional que tenemos que tener en la cabeza en el 73, que para ese flujo migratorio, esto, como bien sabéis, frena las divisas. Hay una inflación de los precios que veíamos en el estándar anterior. Aumenta mucho la conflictividad social y laboral por esa crisis, y esto va a generar grandes tensiones en el régimen. Hay una situación de desequilibrio importante comercial, aumenta el paro, va a haber una devaluación de la peseta por esos planes finales, y todo ello mezclado con esa crisis política que, como veis en la imagen, pues bueno, vamos a los famosos grises que la policía, pues los antidisturbios del régimen franquista cargando en las universidades, ¿de acuerdo? Bien, lo dejo aquí, os envío un abrazo y seguimos.